Gloria Trevi, el precio de entrar a la industria, la crudeza del éxito temprano y el destino de las jóvenes promesas. Asterisco, asterisco, orígenes, sueños y el primer choque con la realidad. La historia de Gloria Trevi no puede entenderse sin regresar a los márgenes, a los escenarios pequeños, a los camerinos improvisados, a la promesa seductora de una industria que brilla desde lejos pero que, de cerca, impone costos silenciosos. Antes de los reflectores, antes de la fama que divide opiniones, hubo una adolescente con ambición artística en un país donde el talento convivía, y aún convive, con jerarquías férreas, contratos asimétricos y una cultura que normalizó el sacrificio como moneda de entrada. Nacida en Monterrey, en un contexto social donde el arte era aspiración y riesgo a la vez, Gloria Trevi creció escuchando que el éxito exige disciplina. Lo que nadie explicaba era quién definía esa disciplina, a qué precio y con qué reglas. La industria musical latinoamericana de finales del siglo XX funcionaba como un ecosistema vertical. Productores con poder concentrado, ejecutivos que decidían carreras en reuniones cerradas y un discurso público que romantizaba la dureza como prueba de carácter. Para las jóvenes promesas, especialmente mujeres, el trayecto inicial solía implicar renuncias tempranas, tiempo, privacidad, autonomía creativa. Desde sus primeros pasos, Trevi mostró un carisma disruptivo. No encajaba del todo en los moldes establecidos. Su estética, su energía y su voz sugerían una rebeldía que el mercado podía vender, siempre que fuese controlada. Ese fue el primer choque con la realidad, la rebeldía como producto, cuidadosamente empaquetada por otros. En entrevistas tempranas, la narrativa del descubrimiento aparece como un golpe de suerte. Detrás, sin embargo, operaban acuerdos informales, promesas verbales y expectativas no escritas que dejaban a las debutantes en una posición frágil. La asimetría de información era la norma. Mientras las casas productoras dominaban contratos, derechos y distribución, las artistas noveles firmaban confiando en intermediarios. En ese ambiente, aprender sobre la marcha significaba aceptar jornadas extenuantes, cambios de imagen impuestos y silencios estratégicos. El mensaje era claro. Primero triunfa, luego pregunta. Para muchas, ese luego nunca llegaba. El fenómeno Trevi creció rápido. El público conectó con una figura que parecía hablar desde la herida generacional. Juventud inconforme, deseo de libertad, rechazo a la hipocresía. Pero cuanto más crecía el personaje público, más se estrechaban los márgenes privados. La industria exigía coherencia con una marca, no con una persona. Y cuando la persona discrepaba, el sistema recordaba quién tenía el control de los calendarios, los escenarios y la narrativa mediática. Hablar del precio de entrar no implica reducir una carrera a un solo conflicto, sino entender un patrón. En aquellos años, numerosas jóvenes artistas relataron, con el tiempo, presiones psicológicas, manipulación emocional y dinámicas de dependencia profesional. No siempre hubo denuncias formales. Muchas veces hubo normalización. Se decía que así funcionaba el negocio, que la dureza forjaba estrellas. El costo real se medía en salud mental, identidad y silencios prolongados. Para Trevi, el aprendizaje fue vertiginoso. La exposición temprana multiplicó oportunidades pero también vulnerabilidades. Cada decisión era observada, cada error amplificado. La prensa, ávida de titulares, tendía a simplificar historias complejas, éxito o caída, ídolo o villana. En ese esquema binario, las zonas grises desaparecían, y con ellas la posibilidad de comprender el entramado que condicionaba a una joven artista. El entorno tampoco ayudaba. La cultura del espectáculo premiaba la lealtad ciega y castigaba la disidencia. Cambiar de equipo, cuestionar condiciones o pedir tiempo era leído como ingratitud. Para una mujer joven, el costo reputacional era mayor. Se esperaba gratitud eterna por la oportunidad. El contrato moral, no escrito, exigía obediencia. A pesar de todo, Trevi persistió. Su presencia escénica se volvió más intensa, su discurso más frontal. Esa tensión, entre control y autenticidad, alimentó tanto su magnetismo como los conflictos que vendrían después. La industria había encontrado un ícono rentable, pero no siempre estuvo dispuesta a proteger a la persona detrás del ícono. A medida que la maquinaria del espectáculo se ponía en marcha, el día a día de una artista joven dejaba de parecerse a un sueño para convertirse en una rutina estricta, regida por horarios inflexibles y expectativas desproporcionadas. El éxito no daba tregua. Cada aparición pública debía reforzar una imagen previamente diseñada. Cada entrevista debía repetir un relato conveniente.
Cada actuación debía superar a la anterior. En ese escenario, la identidad personal quedaba relegada a los márgenes. La industria musical de aquellos años funcionaba como un sistema de lealtades. No bastaba con cantar bien o conectar con el público. Había que agradar a las personas correctas, aceptar consejos no solicitados y tolerar dinámicas que hoy serían cuestionadas abiertamente. Para una joven que apenas comenzaba, la línea entre guía profesional y control absoluto era difusa. Muchas veces la figura del mentor se convertía en una autoridad incuestionable, capaz de definir decisiones artísticas, personales e incluso emocionales. En el caso de Trevi, el ascenso acelerado significó una pérdida progresiva de autonomía. La agenda se llenó de compromisos, giras, sesiones de grabación, apariciones televisivas, ensayos interminables. El cuerpo se convertía en herramienta de trabajo, la mente en un campo de resistencia. No había espacio para dudar. La consigna era avanzar, incluso cuando el cansancio se acumulaba y las señales de alerta eran evidentes. El entorno mediático tampoco ofrecía refugio. La prensa de espectáculos, sedienta de figuras jóvenes y polémicas, contribuía a una exposición constante. Se construían narrativas simples para historias complejas. La joven artista pasaba a ser un personaje, rebelde, provocadora, incómoda. Ese personaje vendía, y cuando un personaje vende, el sistema lo protege. Pero solo mientras sea rentable. En privado, la presión se intensificaba. La industria no estaba diseñada para cuidar procesos emocionales. El éxito temprano rara vez iba acompañado de apoyo psicológico o de espacios seguros para expresar dudas. Las emociones se consideraban obstáculos. Llorar era debilidad. Detenerse, un lujo inadmisible. Así, muchas jóvenes aprendían a callar para sobrevivir. Uno de los elementos más invisibles, pero determinantes, fue el aislamiento progresivo. Las giras alejaban a las artistas de sus familias, de amistades de la infancia, de cualquier referencia que no perteneciera al mundo del espectáculo. Ese aislamiento reforzaba la dependencia del círculo profesional inmediato. Cuando todo tu mundo gira alrededor del trabajo, cuestionar ese mundo se vuelve casi imposible. La narrativa del «todo lo lograste gracias a nosotros» se repetía de forma constante. Era una manera sutil de recordarle a la joven artista que su lugar era frágil. El mensaje implícito era claro. Sin el sistema, no eres nada. Con el sistema lo eres todo, pero bajo sus condiciones. Esta lógica no era exclusiva de un caso. Era una práctica extendida que afectó a numerosas mujeres jóvenes que ingresaron al espectáculo en edades tempranas. En ese contexto, la rebeldía que el público celebraba tenía límites estrictos puertas adentro. Podía expresarse en el escenario, en una letra provocadora, en una imagen disruptiva, pero no en la toma de decisiones reales. La paradoja era cruel. Se vendía libertad mientras se restringía la autonomía. Con el paso del tiempo, estas tensiones comenzaron a manifestarse en conflictos internos. La contradicción entre el personaje público y la persona privada generaba desgaste. La fama no siempre traía claridad, muchas veces profundizaba la confusión. ¿Quién era realmente cuando bajaban las luces? ¿A quién pertenecía tu voz, tu imagen, tu historia? Para Trevi, como para muchas otras jóvenes artistas, el costo inicial no fue inmediatamente visible. El público veía éxito, energía y reverencia. Detrás, se acumulaban silencios, miedos y decisiones tomadas sin margen real de elección. La industria celebraba los resultados, pero ignoraba los procesos. Amor, dependencia y el círculo cerrado del poder. Cuando una artista alcanza notoriedad a una edad temprana, la línea entre vida personal y carrera se vuelve difusa hasta casi desaparecer. En el caso de Gloria Trevi, esa fusión fue particularmente intensa. El entorno profesional no solo organizaba su agenda artística, también condicionaba sus vínculos afectivos, sus decisiones íntimas y su percepción del mundo. En una industria donde el tiempo es dinero y la imagen lo es todo, el amor rara vez es libre. Suele estar mediado por intereses, jerarquías y silencios. El éxito acelerado creó un microcosmos cerrado. Las relaciones se daban casi exclusivamente dentro del circuito del espectáculo. Productores, representantes, músicos, técnicos, ejecutivos. El mismo grupo que trabajaba juntos compartía viajes, hoteles, camerinos y noches interminables de promoción. En ese ambiente, la confianza se mezclaba con la dependencia. Quien controlaba el trabajo controlaba, en buena medida, la vida cotidiana. Para una joven artista, la figura del guía profesional podía adquirir una dimensión totalizante. No se trataba solo de consejos artísticos, se trataba de decisiones estratégicas que afectaban reputación, ingresos y futuro. Poco a poco,
Esa guía podía transformarse en autoridad emocional. El mensaje, explícito o implícito, era que el éxito dependía de mantener la armonía del grupo, de no cuestionar, de confiar ciegamente. Las relaciones afectivas, en ese contexto, quedaban atravesadas por el miedo a perderlo todo. Amar significaba exponerse. Dudar significaba arriesgar contratos. El desequilibrio de poder hacía que cualquier vínculo estuviera marcado por la asimetría. La libertad sentimental se veía reducida a un margen estrecho, vigilado por la lógica del negocio. El discurso dominante presentaba estas dinámicas como sacrificios necesarios. Así funciona la industria, se repetía. El problema era que esa normalización invisibilizaba el desgaste psicológico. Las jóvenes artistas aprendían a confundir cuidado con control, protección con dependencia. La lealtad se convertía en una obligación moral y la gratitud en una herramienta de presión. En el caso de Trevi, la intensidad de su carrera amplificó estas tensiones. La exposición pública contrastaba con una vida privada cada vez más restringida. Las decisiones personales no eran solo personales, tenían impacto mediático, contractual y simbólico. Cada paso fuera del guión era interpretado como amenaza. En ese escenario, el amor dejaba de ser un refugio para convertirse en un territorio vigilado. El aislamiento, iniciado en la etapa anterior, se profundizó. Lejos de su familia y de círculos ajenos al espectáculo, la artista quedaba inmersa en una realidad autorreferencial, donde las mismas voces se repetían y reforzaban mutuamente. Las dudas internas encontraban poco espacio para expresarse. El sistema no estaba diseñado para escuchar fragilidades, estaba diseñado para producir resultados. La prensa, por su parte, contribuía a la confusión. Cualquier rumor sentimental era amplificado, simplificado y juzgado. La vida emocional se transformaba en mercancía. Para una mujer joven, el escrutinio era implacable. Se exigía coherencia moral mientras se explotaba la polémica. El doble estándar era evidente. Con el tiempo, la acumulación de presiones comenzó a dejar huella. El cansancio emocional no siempre se manifestaba como crisis visible. A menudo aparecía como normalización del malestar. La costumbre de ceder, de adaptarse, de callar. El amor, en lugar de fortalecer, se volvía un espacio de negociación constante con el poder. El punto de quiebre. Cuando el silencio se vuelve imposible. Toda estructura de poder, por sólida que parezca, contiene fisuras. En la historia de Gloria Trevi, esas fisuras comenzaron como susurros y terminaron convirtiéndose en un estruendo imposible de ignorar. El sistema que durante años había protegido, controlado y explotado una imagen, empezó a mostrar grietas profundas. Lo que antes se manejaba puertas adentro emergió de pronto al espacio público, y la narrativa cuidadosamente construida comenzó a desmoronarse. El punto de quiebre no llegó de manera súbita. Fue el resultado de una acumulación de tensiones, de silencios prolongados, de decisiones forzadas y de una presión psicológica que se había normalizado durante demasiado tiempo. La maquinaria del éxito, que exigía obediencia y resistencia, había llevado al artista y a su entorno a un límite insostenible. Cuando el equilibrio artificial se rompió, no hubo forma de contener las consecuencias. El escándalo irrumpió con fuerza, y con él, la transformación radical de la percepción pública. Los medios que durante años habían celebrado la irreverencia y el magnetismo, cambiaron el tono en cuestión de días. La figura admirada se convirtió en objeto de sospecha. La complejidad del contexto fue sustituida por titulares simplificados, juicios rápidos y un relato binario que no admitía matices. En ese momento, la industria activó su reflejo más antiguo: deslindarse. Las mismas estructuras que habían acompañado el ascenso tomaron distancia. La lógica era clara y repetida en innumerables historias del espectáculo. Cuando el escándalo amenaza al sistema, el individuo se vuelve prescindible. El silencio institucional se impuso como estrategia de supervivencia. Para alertar al artista, el impacto fue devastador. La caída no fue solo profesional, fue existencial. De un día para otro, el mundo que había definido su identidad se volvió hostil. La exposición mediática dejó de ser una herramienta de promoción para convertirse en un juicio permanente. Cada gesto, cada palabra, cada silencio era interpretado, condenado o ridiculizado. El aislamiento alcanzó entonces su forma más cruel. A diferencia de las etapas anteriores, ya no se trataba de una soledad funcional al trabajo, sino de un abandono real. El círculo que antes controlaba cada movimiento desapareció,
dejando a la persona frente a una opinión pública voraz y a un sistema judicial y mediático que avanzaba sin pausa. La presunción de inocencia rara vez tiene espacio en el espectáculo. La narrativa dominante buscó responsables individuales, ignorando deliberadamente las dinámicas estructurales que habían permitido y normalizado ciertas prácticas. El enfoque se centró en el escándalo, no en el contexto. En lugar de preguntas incómodas sobre el funcionamiento de la industria, se optó por una historia más fácil de consumir, la de la caída de una figura polémica. En ese clima, la voz del artista quedó relegada. Hablar implicaba riesgo. Callar también. Cualquier declaración era reinterpretada bajo el prisma del prejuicio. El silencio, que durante años había sido una herramienta de supervivencia, se transformó en una carga insoportable. Pero romperlo requería enfrentar no solo al público, sino a un sistema entero acostumbrado a no rendir cuentas. El impacto emocional de esta etapa ha sido, con el tiempo, uno de los aspectos más invisibilizados. Más allá de los titulares, hubo una mujer enfrentando la desintegración de su identidad pública y privada. La fama, que alguna vez prometió libertad, se reveló como una jaula. El precio de entrar a la industria alcanzaba aquí su expresión más extrema. El punto de quiebre marcó un antes y un después irreversible. Nada volvería a ser igual. La artista, convertida en símbolo de controversia, quedó atrapada entre el pasado que no podía negar y un futuro que parecía inaccesible. Sin embargo, incluso en ese escenario adverso, comenzaban a gestarse las preguntas que darían forma a la siguiente etapa. ¿Es posible reconstruirse después de la caída? ¿Puede una voz recuperar su espacio cuando el sistema ya la ha condenado? Reconstrucción, memoria y el precio que no desaparece. Después del derrumbe, lo que queda no es el silencio, sino el eco. En la historia de Gloria Trevi, ese eco se manifestó como una pregunta persistente. ¿Cómo se vuelve a existir cuando la identidad pública ha sido destruida y la privada ha quedado expuesta a una intemperie absoluta? La reconstrucción no comenzó con grandes declaraciones ni con regresos triunfales, sino con un proceso lento, desigual y profundamente humano. A diferencia del ascenso, la reconstrucción no tuvo guión. No hubo manuales ni promesas claras. La artista enfrentó un escenario donde el pasado se imponía como una sombra constante. Cada intento de avanzar estaba condicionado por una memoria colectiva que no olvidaba y por una industria que rara vez ofrece segundas oportunidades sin condiciones. La carga simbólica del escándalo no se disuelve con el tiempo, se transforma. El primer desafío fue recuperar la voz. Durante años, otros habían hablado por ella. Productores, medios, opinadores, volver a hablar implicaba reescribir el relato desde un lugar más frágil pero también más honesto. No se trataba de convencer, sino de existir sin intermediarios. En ese proceso, la música reapareció como territorio de expresión y resistencia. El arte, que había sido explotado por el sistema, se convirtió en una herramienta para recomponer identidad. Sin embargo, la reconciliación con el público no fue inmediata. La opinión pública es volátil y, al mismo tiempo, implacable. El regreso estuvo marcado por desconfianza, prejuicios y lecturas parciales. Cada paso era evaluado bajo el lente del pasado. Aún así, hubo algo distinto, una conciencia más clara de los límites, una voluntad de no repetir dinámicas que habían resultado destructivas. El tiempo permitió una lectura más amplia del caso. Sin borrar responsabilidades ni sufrimientos, comenzó a emerger una reflexión incómoda sobre el rol de la industria. La historia de Trevi dejó de ser solo la de una figura polémica para convertirse en un síntoma. Un ejemplo de cómo el poder concentrado, la falta de regulación y la normalización del abuso afectan de manera desproporcionada a mujeres jóvenes que ingresan al espectáculo sin redes de protección reales. La memoria, en este contexto, adquirió un valor político. Recordar no como espectáculo, sino como advertencia. La narrativa ya no se centraba únicamente en la caída, sino en el sistema que la hizo posible. En esa relectura, la figura del artista se complejizó. Ni heroína absoluta, ni villana conveniente, sino una persona atravesada por estructuras más grandes que ella. La reconstrucción también implicó redefinir el éxito. Ya no se medía solo en ventas o aplausos, sino en autonomía, en capacidad de decisión, en límites claros. El precio de entrar a la industria había sido alto. El costo de permanecer sin cambiarlo todo habría sido mayor. Esa conciencia marcó una diferencia sustancial respecto a la etapa inicial. A lo largo de los años, nuevas generaciones de artistas comenzaron a hablar con mayor claridad
sobre contratos abusivos, presiones psicológicas y desequilibrios de poder. Aunque el sistema sigue siendo imperfecto, la conversación ya no es tabú. En ese sentido, historias como la de Gloria Trevi funcionan como espejo y advertencia, no porque todo esté resuelto, sino porque lo invisible dejó de ser completamente silencioso. El destino de las jóvenes promesas continúa siendo una cuestión abierta. La industria ha cambiado en formas, pero conserva inercias profundas. El relato de Trevi no ofrece respuestas simples, pero sí una certeza incómoda. El talento no protege del abuso, y el éxito temprano no garantiza cuidado. Sin estructuras éticas, el brillo puede convertirse en trampa. Este cierre no busca absolver ni condenar, sino comprender. Entender que detrás de cada ícono hay una persona, y detrás de cada caída, un entramado que merece ser examinado. La historia de Gloria Trevi, con todas sus contradicciones, permanece como una de las más elocuentes para analizar el precio que muchas mujeres pagaron, y aún pagan, por entrar demasiado jóvenes a un sistema que exige todo y devuelve poco. El eco permanece, no como escándalo, sino como memoria. Y en esa memoria se juega la posibilidad de que las futuras promesas no tengan que pagar el mismo precio para ser escuchadas.